Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Las Cosas Como Son aquí en RPP Televisión. Les saluda Carlos Villarreal. Tendré el gusto de acompañarlos esta noche y, por supuesto, tenemos una agenda muy interesante el día de hoy. Lo primero que vamos a resaltar es el comunicado que ha emitido la Fiscalía de la Nación a través del área del enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. ¿Por qué? Porque se ha iniciado una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por presunto delitos de omisión de actos funcionales y o alternativamente por el presunto delito de abandono de cargo. Los hechos obviamente están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de Presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República del 29 de junio al 9 de julio del año 2023, como consecuencia de una intervención quirúrgica a la que fue sometida, ¿no? Esta operación estética que dio a conocer o confirmó el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Entonces, reiteramos, se inicia esta investigación a la jefa del Estado por presuntos delitos de omisión de actos funcionales y o alternativamente por delito de abandono de cargo. Simultáneamente a esto, en el Congreso de la República se ha presentado una denuncia constitucional contra la jefa del Estado por parte de la congresista Margot Palacios por los mismos motivos, aunque en este caso es infracción a la Constitución, según la congresista Palacios, y también delitos penales. Para comentar sobre este tema y otros, por supuesto, tenemos el gusto de recibir esta noche, en primer término, al destacado abogado penalista, el doctor Luis Lamas Puccio. Hola. ¿Qué tal, doctor Lamas? ¿Cómo estás? Gusto de tenerlo aquí en los estudios de RPP. Por la invitación. Bueno, a ver, hablando de este comunicado de la Fiscalía, ¿usted cree que se justifica la apertura de esta investigación a la presidenta, doctor? Bueno, no es propiamente una investigación, es una indagación. Ya. Es importante hacer esa diferencia porque... Aunque, perdón, el texto es investigación preliminar. Claro, la investigación preliminar es una indagación, porque la otra investigación es la investigación preparatoria. Lo que pasa es que se utilizan indistintamente ambos términos. La indagación tiene la peculiaridad de que para que se convierta en investigación preparatoria se tiene que levantar la inmunidad de la presidenta. Mientras eso no suceda, se sigue indagando, como ha sucedido en otros casos en la que la presidenta es indagada, es vuelta a indagar, pero sigue en el ejercicio del cargo. Lo que sí marca una diferencia, de mi opinión personal, es que de manera paralela hay una solicitud de inhabilitación, que es un tema, si se quiere, de naturaleza política que tiene que ser resuelto por el Parlamento. Y el hecho de que se haya aperturado una indagación en alguna medida fortalece ese proceso que se ha abierto en el Parlamento, siempre y cuando, por supuesto, se logre la mayoría necesaria. ¿Se refiere usted, perdón, a la denuncia constitucional? Claro. Es la que le acabo de mencionar. Claro, porque eso en alguna medida fortalece esa denuncia constitucional, porque evidentemente que una indagación es un aporte más del punto de vista de los requerimientos para poder inhabilitar a la señora Boluarte en el ejercicio presidencial. Pero en última instancia, en ambos casos, todo se tiene que resolver en el Congreso. Es el que tendría que levantarle la inmunidad en el caso que se lograra los votos necesarios, o de lo contrario, una vez finiquitada esta investigación preliminar, se convierta en una investigación preparatoria, en cuyo caso también se necesita la aprobación del Congreso. Pero, doctor, ¿usted considera que hay, diríamos, los elementos suficientes ya para configurar estos delitos de omisión de actos funcionales y o delito de abandono de cargo? Yo creo que sí, porque acá estamos hablando de una labor funcional que es la más importante de un país, de la sociedad, que es ejercer el cargo presidencial. Y cuando se ejerce una función de este nivel, se ejerce durante las 24 horas del día. O sea, no es que solamente se trata en el día y en la noche, no. Ni no los tiene fines horario, de semana. la presidenta. Son las 24 horas del día, dada la trascendencia, la relevancia y la importancia que tiene ejercer una labor presidencial. Y si en ese entorno no se ha cumplido con las formalidades, además de que se habría escondido esta información, yo creo que están dadas las condiciones mínimas para poder hablar de una responsabilidad penal funcional, pero que, analizado en el paso del tiempo, teniendo en cuenta cómo se tramitan los procesos constitucionales en nuestro país,
y después terminan en procesos judiciales. Estamos hablando pues de 6, 7 años, con lo cual estos hechos ya habrían prescrito en el caso que se lograra cumplir con todas estas exigencias, ¿no? Ahora, ¿también se puede hablar de infracción constitucional, doctor? Sí, yo creo que pueden jugar ambas hipótesis de manera paralela, porque evidentemente que también se habría violado la Constitución política en el sentido de la trascendencia en el ejercicio de una labor funcional como es la presidencia. Y la presidenta es una persona que tiene que estar las 24 horas del día abocada exclusivamente a ejercer el mandato presidencial. Y por otro lado, porque esta información no ha sido de conocimiento público, han sido las circunstancias que estarían develando este manejo tergiversado de lo que significa esconder la información, porque es un hecho particularmente de gran responsabilidad. Y quien esconde esta información y lo maneja de manera subrepticia, del punto de vista de la responsabilidad funcional y política, a mi entender, no está a la altura de las circunstancias, ¿no? A ver, en ese punto, doctor, en primer término quisiera que le expliquemos a nuestros televidentes cuál es el proceso que se sigue en el caso haya, diríamos, una indisposición de la presidenta o del presidente por X motivo. Supongamos que se somete a una operación, sea cual sea, ¿cierto? Que puedes demandarle, ya, pongámosle un día de descanso, un mes, 6 meses, no sé. En ese caso es obligatorio, repito, para que la gente lo sepa, comunicar al Congreso. Por supuesto, comunicar al Congreso y a las instancias respectivas que por razones de fuerza mayor, de contenido clínico, médico, lo que quieras, la presidenta no va a poder estar ejerciendo esta labor durante el tiempo que dure la intervención. Además que es una intervención que tiene un contenido más que todo frívolo que propiamente clínico, porque es entendible que si una mandataria afronta un problema de salud personal, evidentemente tiene todo el derecho y toda la razón para poder internarse, asistirse y ausentarse. Pero en este caso, además de eso, está la particularidad que se trata de una decisión que tiene una naturaleza eminentemente frívola, con lo cual está poniendo en grave riesgo la labor presidencial por hechos que no lo justifican ni lo ameritan, porque es una actitud que no tiene ninguna trascendencia, que solamente busca un sentido estético, pero que pone en grave riesgo y contrapone una labor tan importante como es el ejercicio y la labor presidencial de un país, ¿no? Claro, yo no soy médico, no podría calificar esto, pero me remito a lo que dijo el señor Otárola, ¿no? Que lo hacía por un problema de respiración, rinoplastia. Eso tendrá que demostrarse, claro, que efectivamente había una razón y una justificación, pero más allá de si existen o no existen razones que lo justifiquen, la forma, cómo se ha manejado este acontecimiento y se sigue manteniendo en esos términos para confundir a la opinión pública o para mentirle a la opinión de la ciudadanía respecto a una labor de tanta trascendencia como vuelvo a manifestar, ¿no? Doctor, ¿y qué responsabilidad habría, ya sea constitucional o penal, por parte de los miembros del gabinete, ¿no? Porque Otárola dijo que sabían acerca de esta operación y que además él se comunicaba por teléfono con la presidenta y que la presidenta participó de una sesión de Consejo de Ministros de manera virtual. Entonces, obviamente los ministros sabían que la presidenta se había sometido a esa operación. Aunque hay algunos que dicen que no se sabían. Bueno, ahí hay versiones que entre ellos se contradicen. ¿Cuál sería la responsabilidad de los ministros que estaban en ese entonces en funciones? Los ministros pasan a convertirse en testigos de esta indagación, siempre y cuando esta testimonial esté ceñida a la veracidad de las declaraciones que brinden como testigos. Porque si un testigo está mintiendo, deja de ser testigo y se convierte en investigado. Evidentemente que quienes participaron en ese Consejo de Ministros eran testigos directos de lo que estaba aconteciendo y debieron haber dejado constancia de las circunstancias en las cuales se estaba desarrollando este evento. Pero más allá de la infracción administrativa, entre comillas, que pueda surgir sobre el particular, esto tendrá que definirse cuando tengan que dar una declaración como testigos. Y en la declaración de los testigos no pueden mentir. Tendrán que ceñirse a describir
qué cosa es lo que ellos como testigos presenciaron durante la realización del Consejo de Ministros y si efectivamente se cumplieron o no se cumplieron con las formalidades que exige la ley. Ok, entonces, en aquella oportunidad, quien era premier también debió dejar constancia de esta especie de impedimento en cuanto a salud se refiere de la presidenta ante el Congreso. Debieron ahondarse las exigencias frente a una eventualidad de esa naturaleza y quienes estaban en desacuerdo, por lo menos dejar constancia en el acta del Consejo de Ministros de que se estaba desarrollando esta situación sin cumplir con las formalidades. O sea, a ver si le entiendo, perdón, doctor. O sea, los ministros de aquel entonces debieron exigirle a la presidenta que comunique al Congreso, ¿eso me quiere decir? Bueno, no exigirle que comunicara al Congreso, pero por lo menos que se explicitara por qué razones la primera mandataria no estaba físicamente presente, por qué se estaba recurriendo a una actuación de carácter virtual, si la presidenta estaba fuera de la capital, había viajado en una misión a cualquier parte del país, pero explicitarse, ¿no? Porque lo que estaba de por medio trascendía más allá de la labor mediamente funcional dentro del Consejo de Ministros. Por eso te digo que aun cuando no se ha dejado o no se hubiera dejado constancia de alguna irregularidad o de alguna inquietud o interrogante de los ministros que estaban participando, cuando ellos tengan que ir a declarar, van a tener que explicar en forma detallada qué cosa es lo que sucedió, bajo qué circunstancias, porque acá no se trata solamente de apoyar políticamente. Esos exministros pueden asumir responsabilidades penales por no decir la verdad de lo que realmente aconteció, ¿no? Claro. Ahora, doctor, ¿usted cree que después de conocerse este hecho, se cumplen las condiciones como para plantear una vacancia presidencial? Mira, la vacancia presidencial evidentemente tiene un acervo político muy potente, ¿no? Pero todo dependerá, porque se pueden haber dado las condiciones necesarias para poder inhabilitar en el ejercicio funcional a la mandataria o plantear una vacancia sin perjuicio de las responsabilidades penales. Pero en la práctica todos sabemos que eso no necesariamente se ciñe a las exigencias de contenido constitucional, porque ahí entra a jugar el rol maquiavélico de los intereses políticos para respaldar intereses, que eso es lo que en última instancia... La fuerza de los votos es lo que decía. Define si eso prospera o no prospera, ¿no? Pero, o sea, al margen de este tema político... Yo creo que hay condiciones. ¿Hay condiciones para una vacancia? Jurídicas y fácticas, evidentemente, porque se habría mentido a la opinión pública, a la ciudadanía, ¿no? Pero una cosa es lo que uno aspira teóricamente, de acuerdo a sus convicciones o a su conocimiento sobre la realidad de unos hechos, y otra cosa es lo que sucede en la práctica, porque como te acabo de manifestar, uno puede pensar muchas cosas, pero lo que define en última instancia son los votos. Sí, claro. Doctor, el señor Otárola decía que se comunicaba permanentemente con la presidenta por teléfono y que inclusive, como le decía, participó de un Consejo de Ministros de manera virtual. Este tema de la virtualidad, usted sabe que la presidenta puede despachar de manera virtual, pero solamente se restringe a viajes al extranjero. Así es. En el caso, por ejemplo, de que un presidente esté, diríamos, en un descanso postoperatorio, ¿se justificaría, ¿no? ¿O valdría esta afirmación de la participación virtual, que nunca estuvo fuera de contacto con los ministros, que siempre estuvo dirigiendo el país, o no? Pongámonos en una posición extrema, en el sentido de analizar los hechos sin ánimo de perjudicar, pero siempre y cuando hubiera una razón que lo justificara, porque la salud de las personas siempre está sometida a una serie de circunstancias y necesidades. Y evidentemente la primera mandataria necesitaba una intervención dada una situación de emergencia, en alguna medida podría estar justificado. Pero acá lo que realmente marca el curso del análisis de los acontecimientos son dos hechos, a mi entender. El primero, que se trataba de una intervención puramente frívola, sin ninguna justificación, y la otra es que se amañaba, se escondía la información para desinformar y tratar por todos los medios posibles de que la ausencia de la primera mandataria
no fuera de conocimiento ni tuviera la relevancia necesaria. Eso también es un hecho que tiene que ser evaluado. La actitud del funcionario, porque el funcionario se debe a la sociedad y a la colectividad, ha sido elegido para tales fines. Y además estamos hablando de un cargo funcional que es el más importante para un país. Claro. Es decir, la presidenta no puede ausentarse ni en cuestión de segundos o minutos del ejercicio funcional de mandataria, y si surge algún hecho, tiene que cumplirse con los mandatos y los protocolos que exige la ley frente a eventualidades de esta naturaleza. Bien, doctor, antes de comentarle sobre otro tema, queremos informar, de acuerdo a fuentes de RPP, que la defensa de la presidenta de la República aún no ha sido notificada oficialmente del inicio de esta investigación por parte de la Fiscalía de la Nación. Por lo tanto, el abogado de la presidenta, el doctor Juan Carlos Portugal, aún no se pronunciará sobre ese tema. Va a esperar a ser notificado. Doctor, hay otro aspecto u otro tema que ha nuevamente tomado relevancia, ha vuelto sobre la palestra. Esto ocurre cada cierto tiempo, ¿no? La pena de muerte, el restablecimiento de la pena de muerte. Y lo dijo ayer el ministro de Justicia, o sea, habló de la, diríamos, posibilidad, ¿no?, de evaluar las normas vigentes para ver si se puede restablecer la pena de muerte por delitos graves, ante un pedido del congresista Jorge Montoya. ¿Cuál es su opinión respecto, nuevamente, ¿no?, a la discusión o al debate de este tema? Bueno, es una respuesta de índole política, porque todos sabemos perfectamente que para poder incorporar o reincorporar la pena de muerte en el Perú se necesita, pues, un largo y tedioso trámite a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuál es ese trámite a nivel nacional? Primero que todo, yo creo que por respeto a la opinión pública debería pedirse la opinión de la ciudadanía a través de un referéndum, que es lo que realmente podría dar un respaldo político y fáctico importante. En segundo lugar, esto requiere ser debatido en el Congreso a través de los procedimientos respectivos, porque acá no solamente se trata de una decisión de los ciudadanos, sino también de la posibilidad de modificar la Constitución política. Es una reforma constitucional. Eso en la práctica puede durar 2 o 3 años. A partir de ahí tendría que iniciarse los trámites que se requieren para poder denunciar en su totalidad o en parte a la Convención Interamericana de Derechos Humanos ante las instancias supranacionales respectivas. Eso también es un largo y tedioso trámite que tiene que estar sometido a esta primera gran gestión. El tercer tema es que esto en la práctica puede durar 4, 5, 6 años. A partir de ahí tendría que modificarse el Código Penal para incorporar la pena de muerte como sanción. Y a partir de la aprobación y modificación del Código Penal dentro de los próximos 5 o 6 años, tendríamos que esperar el primer caso que requeriría ser procesado de acuerdo a las modificaciones en el Código Penal. Es entendible y comprensible que cuando uno presencia actos de ferocidad y de ensañamiento, ausentes de escrúpulos, la primera reacción es la pena de muerte. Pero una cosa es la reacción y otra cosa es la posibilidad de que efectivamente eso se ejecute, porque no podemos dejar de considerar en última instancia que la pena de muerte no disuade. Eso es lo que le quería preguntar, o sea, lo que se busca es, aparte de sancionar a los responsables de estos actos execrables, también influir en los índices de criminalidad, ¿cierto? Sicariato, violación de menores, asesinato con ferocidad, bueno, todos los delitos graves. ¿Qué pasaba hace poco con esta jovencita Shirley que fue asesinada y descuartizada? O sea, ¿usted cree que no tendrá ese efecto si es que se restablece la pena de muerte? Pongámonos en ese escenario. Mira, yo creo que la modificación de la ley penal para incorporar una pena de tanta trascendencia tiene que venir aparejada de una serie de acciones como parte de una política de Estado, fundamentalmente orientadas a prevenir más que a sancionar, porque más importante es impedir que estos hechos se susciten y evidentemente en ese análisis la disuasión o la intimidación podría tener algún componente relevante, pero el Estado tiene que diseñar una política de Estado para poder enfrentar la criminalidad, no solamente desde el punto de vista de la modificación del Código Penal, porque ese es un accionar meramente descriptivo que se hace en el papel. El asunto es diseñar una estrategia de Estado en todos los niveles para impedir
que estos hechos proliferen en los términos como están proliferando. Claro. Porque delincuencia y criminalidad hay en todas partes. Sí. El tema es cuando el Estado pierde el control sobre la fiscalización de estas actividades y el tema deja de ser un tema puramente criminal y se convierte en un tema político, como es la iniciativa de modificar la ley para incorporar la pena de muerte. Una última pregunta, doctor, le pido una respuesta bien concreta. Janet Tello ha sido elegida presidenta del Poder Judicial para el periodo 2025-2026. No sé si usted conoce su trabajo o qué debería, usted como abogado penalista, priorizar para mejorar la administración de justicia. Yo creo que el tema más importante es la credibilidad del sistema de justicia y su accionar dependiendo de las necesidades. No podemos esperar pues, que juicios duren 6 o 7 años en el sentido de que se ampara la impunidad. Yo creo que la labor de esta señora presidenta es generar mayor conciencia ante la opinión pública y acercar el sistema de justicia al ciudadano común y corriente que mira la justicia pues, como un escenario lejano, imposible, simbólico. La justicia ha sido hecha y creada para satisfacer las necesidades inmediatas del ciudadano común y corriente, que es el que transita todos los días por las calles de la ciudad, ¿no? Muy bien. Doctor Luis Lamas Puccio, como siempre, muy agradecidos por su presencia aquí en los estudios de RPP. Gracias. Gracias a ti. Muy amable. Bueno, el destacado abogado penalista Luis Lamas Puccio estuvo con nosotros aquí en Las Cosas Como Son. Hacemos una pausa y regresamos en unos minutos nada más aquí en RPP Televisión.